Muy buenos días a todos y nada, bienvenidos a esta masterclass que está enmarcada en el máster de gestión de la información en entornos públicos y privados que desarrollamos desde Berrilán junto a Boutique de New School. Bueno, la verdad es que es un orgullo tener hoy a la profesora, a la invitada, a la profesional Olga Méliz, que nos va a acompañar en esta clase. Que justo antes de empezar hablábamos que si era práctica teórica, que si es clase, que si es conferencia. Digo, da igual cómo lo llamemos. Al final esto es un diálogo, vamos a exponer una serie de circunstancias relacionadas con los requisitos de información BIM con experiencia en proyectos y obras en un marco muy concreto de la AMB de Barcelona, pero también lo vamos a contextualizar de por qué estamos aquí, ¿no? Entonces, antes de nada, pues os voy a enseñar un par de cuestiones a todo el mundo, porque ahora mismo estáis coexistiendo alumnos de la segunda edición, algunos antiguos alumnos de la primera edición y personas invitadas, porque es una masterclass que hemos decidido ponerla en abierto para que también, bueno, pues otros entornos de otras administraciones públicas u otros gestores o personas que están relacionadas con la contratación BIM, tanto como adjudicadores como adjudicatarios, pues bueno, puedan conocer la clase de hoy, ¿no? Entonces, un segundito que apago el chat, aunque trataré de estar atento, ¿vale? Como os digo, esto está enmarcado dentro del máster que tiene, vamos a enseñaros el portal de información. Lo tenemos pues dentro de Boutique Instructure, una URL que se da acceso a los alumnos. Tienen una serie de módulos ya precargados. Bueno, el programa completo consta de 9 módulos más un décimo que está en desarrollo, que se terminará de desarrollar a lo largo del año, relacionado con gestión de información BIM e IA. En este caso estamos dentro del módulo 2, en el que bueno, pues hay una serie de batería de contenidos. Todos los módulos tienen una serie de cuestiones en común, ¿no? Aparte de la introducción y los objetivos del mismo, a su vez tiene material de descarga, pero es que además este año, pues aprovechando obviamente la potencia de la IA, para cada módulo hacemos un vídeo resumen y un podcast resumen con la ayuda inestimable de Notebook LM, que bueno, hemos ido afinando un poquito el prompt del desarrollo de estos, pero no deja de ser crear contenidos en diferentes formatos para que facilitar a la gente que pueda acceder a esta información, ¿vale? Asimismo, también cada capítulo, cada módulo, tiene un documento de descarga en formato PDF de una extensión de entre 200 páginas, bueno, dependiendo del módulo, más o menos 200 páginas, que está en formato libro. Está literalmente en formato libro porque estas navidades, si todo va bien, va a salir ya lo que serían los diferentes volúmenes de nuevo libro, de Diario en BIM Manager, guía para desarrollar proyectos en OpenBIM, pero que son 5 volúmenes diferentes, ¿no? Que son el origen viene de aquí del máster, pero para que os hagáis una idea del contenido, pues eso es extracto, lo tenemos de muchas maneras para ayudar y facilitar a los alumnos, ¿no? Obviamente, después de ir avanzando con el formato que vosotros iréis eligiendo, sí que es cierto pues, que hay una serie de test que hay que ir realizando pues, para ir consolidando la información y finalmente siempre suele haber al final de las prácticas, ahora en este módulo la hicimos ayer, para pues ir consolidando todo lo que se ha ido haciendo durante el curso. Vuelvo durante el módulo correspondiente. Vuelvo aquí a la presentación y siempre en las clases, bueno, pues tenemos así un poco oye, ¿qué vamos a ver hoy? Pues vamos a estar hablando de requisitos de información en administración pública, en el caso de la AMB. Me estoy riendo porque estoy recordando conversaciones con Olga de, oye, ¿qué se está haciendo bien? Que la gente
cómo están respondiendo los arquitectos, los ingenieros, las constructoras, pero también muy importante es, oye, en qué tenemos que hacer foco de requisitos que no se terminan de cumplir lo suficientemente bien como estamos pensando que se tendrían que estar cumpliendo, ¿no? Y creo que es importante de empezar a hablar también de, oye, ¿qué pasa si alguien que dice que va a hacer un modelo BIM de estas características empieza a fallar y además de forma importante y además empieza a afectar al proyecto o a la obra? ¿Qué se puede hacer? Pero bueno, no vamos a empezar hablando de eso, sino empezaremos hablando primero de la parte más bonita. Aquí, para que veáis un poco de qué hemos hablado en este módulo, pues hemos estado hablando de toda la gestión de la información, ¿no? Tenemos aquí un esquema de todo lo que, cómo se va desarrollando todo el ciclo de información en este contexto, ¿vale? Y en este módulo en concreto, pues hemos pasado por todas y cada una de las etapas que nos marca la ISO 19650 de desarrollo de la información, desarrollo colaborativo de la información, y cómo el adjudicador, el cliente, la administración pública, una promotora, tiene que, después de realizar su evaluación de necesidades, crear los requisitos para las licitaciones. Algunos requisitos de organización serán para todas las licitaciones, ¿vale? Pero luego ya tendremos los requisitos específicos del proyecto, los requisitos de intercambio de la información y los requisitos del activo con los que construiremos nuestras licitaciones. Obviamente, todo eso se trasladará a los pliegos técnicos, a los pliegos administrativos, con las bendiciones jurídicas de los diferentes departamentos, y una vez que se ponga en marcha, pues obviamente pues ya los adjudicatarios, arquitectos, ingenieros, constructoras, empresas de project, empresas de mantenimiento, si estamos en esa fase, presentarán sus licitaciones respondiendo a esos requisitos y normalmente basándonos en que en un pre-BEP, en un BEP precontractual que responde a todos y cada uno de esos requisitos que hemos ido especificando. Todo eso se evaluará y, una vez evaluado, se produce la adjudicación y ya empezaríamos con la parte de el despliegue, el plan de movilización, etcétera. Pero bueno, todo esto ha sido un poco el resumen de lo que hemos estado hablando en este último mes, pero también me gustaría, pues eso, matizar algunas cositas que son interesantes, ¿no? Siempre pivotando a través de casos que son referencia por diferentes tipos de naturalezas, ¿no? Aquí, cuando digo aquí, estoy ubicado en el País Vasco y siempre hacemos referencia al País Vasco, pues por estar en esta zona, pero también no será casualidad, pero es que muchos de los buenos ejemplos que tenemos están aquí, ¿no? O sea, los manuales de ETS, los manuales de Interviac, ¿no? Los hemos estado analizando, siempre están pivotando alrededor, pero también hablamos de toda la documentación de la Generalitat de Valencia, la parte de FGV también de Valencia, la empresa de Municipal Vivienda y Suelo de Madrid, la Junta de Andalucía. Bueno, esos son algunos de los ejemplos que hemos estado hablando en este módulo. El documento del ITEC sobre las recomendaciones para la licitación de obra pública, y de forma absolutamente transversal y constante todos los recursos que Building Smart pone a disposición de los licitadores, ¿no? El caso de las mesas BIM de diseño con administraciones públicas que hubo recientemente, las mesas de constructoras, etcétera. Ahí hay una cantidad de conclusiones que ayudan a ir calibrando los requisitos bastante importante, ¿no? Con lo cual, siempre comentamos que Building Smart es como esa radio que tienes que tener encendida siempre para estar enterándote de las últimas noticias y demás, ¿no? Y como siempre nos gusta también tener las últimas noticias, os traigo lo que, bueno, seguramente conoceréis, ¿no? Y es que se acaba de publicar las conclusiones de la primera mesa BIM de administraciones públicas que se celebró en el marco del Berryland Basque Summit 2025 y que, pues eso, hace unos días ya que se publicó el documento. Podéis descargar el resumen. Esto os copio la URL, me vengo aquí al chat
y os lo pego en el chat para que lo tengáis disponible, aunque estoy convencidísimo que la mayoría de vosotros ya lo habréis visto ya en redes sociales y demás, ¿no? Y aquí al final, pues eso, todos los retos sobre los que se hablaba, pues se analizaba el impacto, cómo podría buscarse formas de solucionarse. Entonces, la verdad es que en esos bloques que estuvimos analizando, hemos hecho un esfuerzo para que en el documento aquí lo tengáis resumido, pero si os gusta ir a lo rápido, pues en fuentes complementarias tenéis de nuevo un vídeo que lo explica en unos minutitos, un mapa mental y un pequeño podcast resumen para ponéroslo mientras estáis cocinando para el día de Navidad, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, ¿vale? Bueno, en el formato de la clase es totalmente abierto en el sentido de podéis levantar la mano, podéis encender el micrófono y preguntar algo, podéis, en fin, es una clase, esto es como si estuviéramos en la universidad sentados y si hay una duda, levantad la mano y oye, Olga, que me gustaría preguntarte no sé el qué, ¿vale? Así que estaremos atentos un poco a esto, pero que esto no es una conferencia magistral en la que nadie puede decir absolutamente nada y estamos todos callados, no, sino que es una clase y queremos que sea lo más participativa posible, ¿vale? Entonces, cuando estábamos preparando la clase de hoy con Olga, o sea, una de las cosas que, ¿por qué estamos hablando de AMB? Las administraciones públicas, cuando, bueno, dentro de los diferentes mandatos que existen, Plan BIM de Administración General del Estado, la propia ley de Cataluña, el futuro plan BIM Euskadi, etcétera, siempre se habla de que para poder exigir yo tengo que ayudar con determinados tipos de recursos, además de formarme internamente para poder gestionar aquello que estoy solicitando, ¿no? Entonces, una de las responsabilidades que tiene la administración pública, el cliente, el promotor, es dotar de herramientas de ayuda para facilitar la contestación a esos requisitos. Si yo te pido que me entregues un BEP, hombre, qué menos que te dé una plantilla de un BEP, ¿no? Es que hay muchas plantillas que se busquen en la vida. Bueno, a ver, sí, claro, podemos decirles todo eso, pero no estaríamos asumiendo parte de la responsabilidad que es ayudarles en esa entrega, en ese cumplimiento de los requisitos, ¿no? Entonces aquí es donde AMB destaca, junto con FGV, ¿no? Como decíamos, que son entidades que dotan de una cantidad de recursos extraordinario a los adjudicatarios, ¿no? Plantillas de tal, desarrollos de objetos, estructurado por diferentes tipologías, requisitos por un lado, plantilla de B por el otro lado. No, pero es que encima además el levantamiento de condiciones existentes no lo tenéis que hacer, es que ya os lo hemos hecho, ¿no? O sea que eso posiblemente sea uno de los mayores adelantos de AMB y que lo posiciona como un referente absoluto porque encima todos sabemos que uno de los mayores problemas que existen cuando se arranca cualquier tipo de infraestructura, ya sea edificio o infraestructura civil, es que el proyecto y la realidad estén en el mismo sitio, ¿no? Algo que parece tan obvio y que cualquier técnico de los que estemos aquí sabemos que es un problema brutal porque pequeños desfases tontos pueden suponer un verdadero problema en el replanteo inicial de la obra. Entonces, en ese sentido, AMB, claro, ha puesto la solución encima de la mesa diciendo, usted es que no tiene que pensar dónde colocarlo, ya le damos el mundo donde usted va a hacer el proyecto, ese trocito de mundo lo toma y ya arranca con un nivel de calidad de información bastante importante. Más allá de que luego todo eso va a ayudar a cumplimientos de ordenanzas, cumplimientos de urbanísticos, el posicionamiento del nuevo edificio dentro del ecosistema para facilitar la operación y mantenimiento y la gestión de ciudad. En fin, estas son algunas de las razones por las que hablábamos con Olga para arrancar un poco la clase de hoy, ¿no? Entonces, Olga, ya me tendrías que estar regañando, ¿vale? Y ya me tendrías que estar diciendo que ya me toca hablar a mí.
Así que dejo de compartir y te doy paso a ti para que ya puedas ir comentándonos. Ah, mira, entra un montonazo de personas ahora en este ratito que Oye, David, ¿se me oye? Sí, Vale, bien, 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 bien. Pues ya está. Muy bien, perfecto. muy bien. Comparte pantalla. Voy. Bueno, antes de nada, gracias por invitarme, David. A eso, no, la AMB ha hecho un trabajo, o estamos haciendo un trabajo, lo que podemos y más, pero que hay muchas administraciones que también están poniéndose las pilas y trabajando como ejemplos que tú has dicho, ¿no? Bueno, unos valientes todos, ¿no? Aquí, antes de casi Navidad, que David nos convoca aquí a la mañana de un viernes, ¿no? Donde ya casi se acaban los coles y aquí estamos. Bueno, David, has explicado muchas cosas, has explicado muchos recursos, has explicado ya casi que yo ya poco más tengo que decir, ¿eh? Pero me parece genial. Oye, lo que decía David, yo quizás estoy más acostumbrada a hacer como ponencias más que masterclasses de estas que hacéis tan guays, así que yo a veces me pongo a hablar y encima a veces me pongo a hablar, como le decía, mejor cuando estás no en virtual, pues ves al público de otro modo, todo y que os voy viendo en pequeño y, y vas viendo las caras aquí, como ves una pantalla de ordenador, a lo mejor me pongo más seria, ¿no? Y entonces también lo que le pedí a David es esto, que me vayáis cortando, que me vayáis interrumpiendo, porque si no, a lo mejor me pongo a hablar y os aburre, ¿no? Entonces, voy a empezar a compartir a ver si funciona esto. A ver, ¿por dónde va esto? Compartir pantalla. Muy bien, a ver. Espérate que no lo veo. A ver si lo hago bien un momento, ¿eh? ¿Se ve la presentación? Eso es, la Espérate. tienes que ponerla en... Eso es. Perfecto. Oye, pero ahora no os veo nada a vosotros, ¿eh? No veo nada. Bueno, ya sabes los guapos que somos todos, con lo cual... Pues vaya. Bueno, Pero yo estoy pendiente muy bien. de la gente. Venga. Como me pasaste la plantilla, pues seguí intentando utilizar la tuya. Total, que las primeras son las que has dicho. Las voy a tener que pasar porque no las he borrado, no he caído en eso. ¿Vale? Entonces empezamos por aquí. Aquí el ejemplo de requisitos de información. Entonces, yo lo que os voy a explicar, porque, bueno, yo creo que hay bastantes que a lo mejor no lo conocen. Primero, antes de entrar en todo lo que tema requisitos, explicar un poco muy rápido qué es el área metropolitana de Barcelona. Y dentro del área metropolitana de Barcelona, nosotros, en la Dirección de Servicios de Espacio Público, ¿qué es lo que hacemos? Porque en función de lo que hacemos es cuando se establecen los usos BIM que no son necesarios. Explicaré, porque entrar sola, explicaros los requisitos, la guía y toda esa parte de texto es como más dura. Y entonces os explicaré antes todo lo que hemos ido desarrollando de usos y para qué utilizamos la metodología BIM. Y sobre esos usos y qué es lo que pedimos, miraremos lo que exige la guía de requisitos BIM y qué tenemos incluido en la guía. Y por último, lo que decía David, lo he hecho como por separado, ¿no? A lo mejor cada uso podría haber explicado qué recurso tiene, pero bueno, lo he establecido así. Y entonces, una batería de los recursos que nosotros tenemos en abierto, pero que bueno, ahí la web está actualizada a la mitad, entonces hay otros recursos que a lo mejor también facilitamos que no están ahí colgados. Esperemos que el año que viene esté actualizada y os podáis descargar todo actual. Bueno, empezamos con el área metropolitana de Barcelona, que es un territorio que está formado por 36 municipios y que no sé si lo tengo ahora muy súper actualizado, pero la población que tiene es casi el 42% de la población total de Cataluña, con lo cual entre extensión y población pues llegamos a bastante. Y el área metropolitana, aparte de ser un territorio, pues también es una administración pública. Estamos en estos edificios, al final de la zona franca. Si un día queréis venir, aquí estamos. Entonces, tiene ciertas competencias, como las que están aquí, territorio, vivienda, transporte, ecología, cohesión social. Y nosotros estamos dentro de territorio. De hecho, la dirección donde trabajamos es la Dirección de Servicios del Espacio Público,
Y lo que nosotros hacemos son dos cosas. Por un lado, la parte de promoción y conservación del espacio público, donde se realiza el mantenimiento de las playas del área metropolitana de Barcelona y de, no sé, son 60 parques metropolitanos. Y por otro lado, donde estoy yo, digamos, es en proyectos y obras. Y en proyectos y obras lo que hacemos nosotros al final es realizar los encargos que recibimos de estos 36 municipios. Estos 36 municipios nos realizan encargos o bien de equipamientos públicos como bibliotecas o centros culturales o polideportivos o espacio público como plazas, calles o parques. En un mandato más o menos podríamos hacer más o menos del orden de unas 280 actuaciones con un importe de unos 200 millones de euros. Y todo esto, ¿cómo lo hacemos? Nosotros somos unas 160 personas y de estas profesionales hay una parte que se dedica a la promoción y conservación del espacio público, pero una parte importante, quizás como 100 personas, son las que estamos en la parte de proyectos y obras. Una vez en proyectos y obras lo tenemos diferenciado y por esto lo quiero explicar en actuaciones internas y externas. De todo este número de profesionales, nosotros tenemos 8 equipos de arquitectura que desarrollan proyectos de manera interna. Eso quiere decir que pasan por todas las fases del proyecto y luego se licita la obra y también se lleva la dirección de obra. En el caso de equipamientos, estas actuaciones internas, lo que sí contratamos es la colaboración de la parte de instalaciones y estructuras, con lo cual también tenemos esta colaboración en BIM internamente. Y la parte de actuaciones externas, pues hay un equipo que es el que realiza la gestión de tanto la licitación para que lo realice un despacho profesional externo, como también después la licitación de la obra y la ejecución. Internamente, bueno, pues los equipos de trabajo por parte del ayuntamiento, pues están los técnicos responsables y desde la MB pues hay un jefe de servicio, un director de proyecto y todos los técnicos, ¿no?, que dan soporte, tanto arquitectos técnicos, ingenieros civiles, ingenieros de instalaciones, ingenieros agrónomos y otras oficinas más transversales como es la oficina BIM o la parte de sostenibilidad. Espera, que ahora no me pasa esto. ¿Qué ha pasado? Se me ha quedado bloqueado. A ver. Volvamos. Ahora, bien, no quería entrar en el vídeo. Bueno, nosotros sí empezamos en el 2015 con una implantación externa y a la mitad de la implantación ya surgió la necesidad de que esto no era algo que venía a una empresa y nos instruía, sino que había que cogerlo de la mano y cogerlo desde dentro y desde el 2017 ahora somos 5 y es fantástico. Entonces, todo empezó por esta directiva europea de 2014, donde en el 15 ya se empezó la licitación, se hizo la implantación y en el 18 salió la primera guía de requisitos BIM y en el 21 la siguiente. También somos socios de Building Smart, como David sabe, desde el 2015. Y aquí empezamos con el BIM, lo que os quería explicar. O sea, la parte de BIM ya lo sabéis, que es modelo y es información, pero que es importante también la gente que participa, porque al final hacemos requisitos, pero si no estamos ahí, si no ayudamos, si no escuchamos, si no miramos el qué, pues poco avanzamos. Entonces, yo os voy a explicar primero estos usos que nosotros realizamos internamente, porque lo que nos va muy bien es, como os explicaba, como son 8 equipos que redactan proyectos, nosotros lo probamos, lo hacemos. Entonces, una vez funciona o creemos que se puede hacer, es cuando lo exigimos. Y eso, bueno, es lo que nos funciona bastante bien. Entonces, en actuaciones internas os enseñaré como diferentes usos que hacemos servir en la parte, por ejemplo, nosotros tenemos una fase inicial que le llamamos encaje, que es el encaje, donde aquí en el inicio ya utilizamos la metodología BIM cuando es necesario a través de nube de puntos, hacemos el escaneo del equipamiento en el caso de rehabilitación para poder realizar el modelo e incorporarlo ya como fase del proyecto. También veréis con esto que decía David de disponer de este recurso que es todo el área metropolitana en formato IFC. Utilizamos en unas fases iniciales estos IFCs para hacer un estudio de sombras
y ver pues ciertas ventajas, ¿no? De poder disponer de este estudio de sombras ya con el IFC del territorio para empezar las primeras ideas de proyecto. Dime. En estas fases de encajes en la que ya sabéis que vais a hacer una actuación, Sí. ¿hacéis alguna comparativa con escáner? O sea, ¿hacéis nuevos escáneres para afinar el estado actual que tenéis en el modelo de IFC? A ver, vuelvo a preguntar. Sí, En me estos refiero, estados... Sí. estáis hablando de, oye, hemos hecho topografía, hemos hecho nube de puntos, pero Mm. tenéis un levantamiento de IFC ya de toda la cartografía, etcétera. Entiendo que entonces lo que hacéis es esa nueva nube de puntos que estáis haciendo es un complemento al estado actual y forma parte de mejorar la calidad del estado actual, entiendo, ¿no? Sí. Bien no es así. O sea, cuando iniciamos un proyecto, si es rehabilitación de edificación, se hace mediante nube de puntos, o sea, se hace el escaneo mediante nube de puntos. Bien, esa nube de puntos, evidentemente, es el estado actual del edificio. Pero, claro, ¿de qué serviría actualizar la cartografía en esa fase si en pocos meses el proyecto va a cambiar? ¿No? Okay. Entonces, ahí no trasladamos esa información de momento a la cartografía. Cartografía, sabes que tiene unos procedimientos como ya muy establecidos, se actualiza, digamos, cada 4 años. Y lo que sí vamos a empezar a utilizar, porque esto es reciente, este mes nos ha llegado el escáner, ¿ya? Hasta ahora nosotros el escaneo lo hacíamos, bueno, no teníamos escáner propio, o se contrataba el servicio en algunos casos, o nosotros alquilábamos la máquina, porque de los 160 profesionales que os decía, hay un equipo también de topografía, que también hace pruebas y que también con las pruebas que realiza y con los softwares que ya vamos disponiendo, pues también tenemos una guía, ¿no? Para hacer cualquier tipo de levantamiento, sea de topografía clásica o sea mediante escáner láser. Entonces, lo que sí que se está haciendo, hay dos cosas. Una, se han hecho unas nubes de puntos para comprobar as-bills, ¿vale? Entonces, ese es otro tema, ese sería al final. Pero eso son pruebas internas de pilotos donde se han hecho en 4 equipamientos, 2 equipamientos y 2 de obra de espacio público, un escaneo de obra acabada para comparar los IFCs y poder comprobar un as-bill. Y entonces todo esto se ha hablado con la sección de cartografía para que entonces sí, pero claro, si recibimos as-bills y no se comprueban, no se puede actualizar la cartografía si no nos da esa seguridad. Con lo cual, ahora estamos haciendo otros pilotos para poder comparar as-bills, que luego explicaré en un uso, mediante comparar IFCs con nube de puntos, y de ese modo sí podremos retornar esa información a la cartografía. Y de hecho ya se están haciendo unos cuantos pilotos para ver cuál sería el procedimiento y el flujo de trabajo. Tenemos una pregunta de Sergio. Vale, porque no veo nada yo aquí. Buenos días, Olga. Disculpa Hola. que te interrumpa. Una pregunta. ¿Qué tipo de scan hacéis para hacer el levantamiento y luego las build? ¿Qué tipo de? De scan. ¿Es un dron? ¿Es un scan terrestre? No sé, una estación total. El escaneo, o sea, el escaneo lo hacemos mediante el escáner, un escáner de alta precisión. Un Leica, estático a tierra. Sí, Okay. Se han hecho pruebas de este que va en mochila. De hecho, hay también una campaña de mobile mapping realizada, pero esto ya no es espacio público, esto es el Instituto Cartográfico de Cataluña en colaboración, y hay un convenio con otras administraciones donde cada cierto periodo de tiempo, que no te sé concretar cuánto es, dispondremos y de hecho ya empezamos a disponer, no sé si de 10 o 12 municipios, de todo el mobile mapping y esto se hace evidentemente mediante vehículo, pero en nuestro caso tenemos un escáner recién llegado, estático, un Leica. Sí, ok, perfecto, gracias. Bien, entonces, oye, genial, es que no os veo nada, entonces así me parece muy bien, David, que vayas parando y vayas diciendo cosas. Bien, bueno, esto sería en la fase así de encaje. Luego nosotros también tenemos un protocolo de sostenibilidad propio de la AMB, donde hay unos criterios
que se tienen que cumplir en todos los proyectos y entonces algunos de los criterios intentamos realizar herramientas mediante la metodología BIM que nos ayuda a dar cumplimiento a estos requisitos. Con lo cual aquí sería un ejemplo también de radiación solar en un proyecto y utilizando la metodología BIM. Ya en el documento básico, pues en los casos de edificación, que veréis luego en la guía de requisitos BIM, donde establece cuándo se aplica BIM y no, pues en el caso de edificación, pues utilizan en el documento básico, si ya disponemos del modelo, para hacer estudio de superficies, para hacer estos primeros modelados de geometría. Aquí pasaré rápido porque iremos a la parte de requisitos, supongo que es lo que más os interesa. En proyecto ejecutivo lo utilizamos como, supongo que ya os han explicado 1000 veces en el máster, para coordinación de modelos. Aquí tenemos una vista donde va marcando en colores, en gris son los elementos que coinciden de los dos modelos de estructura y arquitectura, y en rojo o en azul es donde va marcando el modelo que es diferente. También nos sirve para la visualización de modelos, que esto es fantástico. Este es lo que decía David, este es uno de los usos que le damos, digamos, a poder disponer de toda la cartografía de la MB en IFC. La primera petición era por esto, o sea, nosotros exigimos que los modelos estén bien georreferenciados, pero no teníamos manera de poderlo verificar de una manera fácil. Con lo cual, ya hace unos años hablamos con la sección de cartografía y después de un trabajo así colaborativo entre los dos, ya hace un par de años que disponemos del área metropolitana en IFC. Mira, ese es un primer uso. María Cristóbal. Ya empezamos. Hola, Olga. Hola, María. Oye, muy bien, gracias. ¿Te importa repetir cuáles son los usos que aplicáis en el proyecto básico? Sí. En el proyecto básico, bueno, empezamos a hacer los primeros modelados, ¿no? El primer modelado de geometría. Y podemos, a través de este primer modelado, de tener el programa ya modelado, digamos, podemos extraer todo lo que son las superficies a través de las rooms de lo que tenemos ya actualizado. En documento básico, ya lo veréis luego en la guía, a nivel de instalaciones no se exige un gran modelo, digamos. A nivel en arquitectura sí, pero instalaciones no se exige un modelo aún en el documento básico. Entran más en la parte de proyecto de ejecución. Ok, gracias. Bueno, pues esto es lo que os decía. Aquí disponer de este recurso, que es todo el área metropolitana en IFC, el primer uso por el cual se solicitó poder disponer de este recurso era para poder comprobar de manera súper rápida si los proyectos estaban bien georreferenciados o no. Fue curioso porque una vez lo dispusimos de ello, pasamos por la máquina 30 o 40 modelos y la verdad es que solo 2 o 3 no estaban bien georreferenciados y la mayoría sí, pero bueno, eso ya veis, o sea, con un solo clic lo podemos comprobar de manera muy fácil. Luego también este recurso no solo ya nos sirve para comprobar, sino nos sirve pues para poder tener el contexto. Los primeros proyectos que hacíamos internamente, claro, solo teníamos el modelo del ámbito en sí de la actuación. Entonces había equipos que empezaban a modelar el entorno. Entonces eso era también una pérdida de tiempo. Y poder disponer de este modelo, aparte de que es cartografía oficial y que es muy riguroso, digamos, la información que dispone, pues nos va súper bien, ¿no? Y luego estudios de sombras o otras aplicaciones que también se realizan. Olga, yo tengo aquí una pregunta. Dime. Que es de las típicas reflexiones que a mí me carcomen muchísimo, de esa repetición de trabajos entre diferentes administraciones. Claro, aquí en el área vuestra, como lo tenéis controlado, es vuestra región, es vuestro territorio, pero seguro que hay zonas, hay puntos concretos donde la mezcla de administraciones públicas puede ser brutal, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, en el País Vasco, ahora mismo, con todo el tema de aves, no sé qué, entrando en ciudades, Donosti, en
en Bilbao, etcétera, de repente hay zonas donde se mezcla el ayuntamiento con Bilbao Ría 2000, con Adif, con con el ayuntamiento del de al lado, con el otro. Y sí, estás en el municipio de Bilbao, pero el ámbito de administraciones que se mezclan es importante, ¿no? Entonces, ¿a vosotros os ha pasado esto? Es decir, tener actuaciones de este estilo en el que te tienes que coordinar con otras administraciones y que también te empiezas a dar cuenta de cuidado que no me vayas a escanear esto que ya lo tengo yo escaneado, ¿sabes? Que de repente te pasa, ¿no? Que dices, joder, ¿por qué has hecho este trabajo? La excusa siempre es la misma, ¿no? No, es que así yo lo tengo controlado. Sí, lo tengo controlado, pero venga a gastar dinero público, ¿no? Entonces, ojo, cuidado, que no digo que sea en el caso de Bilbao, ¿eh? Pero digo que si a ti te ha pasado algo por el estilo, ¿no? De repente en alguna actuación. Bueno, El tener que coexistir con otras administraciones y darte cuenta de que se están repitiendo trabajos cuando ya vosotros tenéis esto generado. claro, esto es un caso, es un caso concreto, ¿no? La cartografía. Entonces, lo que dices, por ejemplo, de disponer de que se haya realizado 2 nubes de puntos en un mismo lugar, yo creo que a la larga, pues de momento no me he encontrado. La verdad es que no hay tantas nubes de puntos, ¿no? De momento como para que se duplique. Hay más, Olga, de las que te imaginas. Muchísimas más de las que te imaginas. Lo que pasa es que algunas son propietarias. Claro. Obviamente, Google pues es suya, pero hay otras Sí. empresas que, como vimos en el Basque Summit, ¿no? Que se dedican a hacer vuelos o lo que sea por ciudades como su know-how y luego ellos pueden vender eso. Bueno, en fin, que la cuestión es que hay Claro. bastante más información de la que nosotros nos imaginamos de los territorios. Pero bueno, continúa. Pero eso en todo, ¿eh? Un día ahora, no es el momento, pero por ejemplo, no hace mucho hemos lanzado la COBIMCAT, que es la Comité BIM de Cataluña, o la Comisión BIM de Cataluña, donde hemos realizado un convenio, diferentes administraciones públicas de Cataluña, para impulsar, estandarizar y tirar para adelante la metodología BIM. Y eso querrá decir, o quiere decir, porque hace 2 años que estamos trabajando, estandarizar requisitos, estandarizar atributos, estandarizar clasificaciones, promover entornos comunes de datos abiertos para todos. Y una de las peticiones que había una de las administraciones, porque el primer día hicimos una batería de necesidades que tenía cada una de las administraciones, ya hace un par de años, y una justamente hablaba de esto, ¿no? De poder tener un geoportal o algún lugar donde sepas qué recursos y qué está pasando en cualquier punto, ¿no? Del territorio. En Plaza España de Barcelona, si tienes que empezar una actuación, poder disponer de un geoportal o un servicio donde tú puedas ver que Aguas está haciendo una actuación, que hay un escáner láser en ese edificio, o sea, disponer un poco de toda la información, ¿no? Existen geoportales que ya tienen la información o que podemos descargarnos. Hay información como los estudios geotécnicos, ¿no? Tú vas a hacer un estudio geotécnico, tienes un geoportal donde puedes consultar qué geotécnicos hay cercanos, ¿no? Para, evidentemente, pues el código técnico te obliga a tenerlo de tu edificio, de tu ámbito y tu proyecto, pero si dispones también de más información del entorno, de otros casos que se han dado, pues todo eso seguro que te ayuda, ¿no? Entonces, seguro, o sea, aún queda mucho por hacer a nivel, por ejemplo, de nubes de puntos, como decías. Ahora estamos ya adjudicando pues como un visor de todas las nubes de puntos que disponemos para que el colaborador, el externo, el ayuntamiento pueda consultar y descargar esas nubes de puntos y también la imagen, digamos 360, de los escaneos que nosotros disponemos. Otra película será poder tener todo junto, ¿no? Lo que dispone la MB, lo que disponen otras administraciones y los privados ya será otro punto aparte. Pero sí, queda por hacer aún. ¿He contestado más o menos, David? Sí, tira. Bueno, más usos del proyecto ejecutivo, pues bueno, teniendo la información súper importante de esta metodología, poder utilizar esa información
¿no? Siempre que esté y siempre que esté bien y siempre que la contengan, para verificar datos de normativa en concreto, pues o sobrecargas en estructura o resistencia al fuego. Ya veréis luego en los requisitos de información que nosotros creo que no pedimos mucho. Tenemos como un nivel de requisitos que le llamamos el N0, que es el minimum minimorum, que creo que hemos sido como bastante conscientes de lo que pedimos, ¿no? Ya desde hace años. Luego, para nosotros es muy importante que la metodología BIM esté en el centro, y en el centro quiere decir que no haya duplicados y que se trabaje con ella. Entonces, no nos ayuda mucho poder tener un proyecto en CAD y un modelo BIM. Con lo cual, uno de los usos que se exigen, y es complicado, no siempre se consigue, o como querríamos, es que la documentación 2D se obtenga del modelo, porque al final se trata de trabajar con una única versión, bueno, no poder tener el modelo y por otro lado los planos en CAD, porque es que al final es que es imposible actualizar las dos cosas a la vez, es doble trabajo y nunca, y vaya, yo creo que en general pocas veces sale bien. Una pregunta, ¿qué pasa si detectáis un equipo que está haciendo el trabajo doble? O sea, que te dice que si ha hecho la licitación y va en BIM, eso es que ya es así, y de repente descubres, porque esas cosas a veces es que se saben casi rápidamente, que está haciendo todo el trabajo en AutoCAD y hay alguien pasándolo a BIM a posteriori, ¿no? Con lo que implica de ralentización de la toma de decisiones de muchas cosas y lo que implica de riesgo de que se están tomando decisiones sobre entornos CAD y que el BIM está por ahí como una consecuencia en vez de una realización. ¿Os ha pasado esto de detectar este tipo de casos? Pues sí. A ver, nosotros pedimos, o sea, la guía de requisitos BIM, la que estaba vigente es del 2021, pero es la segunda, entonces la primera fue desde el 2018 y desde el 2018 que exigimos que, no, la verdad es que nunca lo hemos hecho por importe ni superficie, con lo cual hemos considerado que si era edificación, a no ser que sea una rehabilitación superparcial o que la intervención sea solo a nivel pues de cambio de cubierta y demás, si la intervención es prácticamente total, los proyectos se hacen en BIM sí o sí. Con lo cual, una de las cosas que, por un lado, os explico esto de los usos, porque si lo que os decía, si lo podemos hacer nosotros, pensamos que cualquier otro despacho también lo puede realizar. Pero lo que desde el 2018 hemos tenido como muy claro es que en la fase de redacción de proyecto y en las licitaciones no excluimos a nadie. Y eso tiene la parte buena y la parte mala. Eso quiere decir que cualquier despacho profesional sin experiencia se puede presentar a los concursos. Claro, porque si exigíamos desde el 2018 que hayas hecho 10 proyectos en BIM, estás prohibiendo de alguna manera que muchos despachos profesionales puedan acceder a esos concursos, con lo cual no se exige una experiencia previa. Y eso nos encontramos un poco, pues a lo mejor lo que dices, David, el nivel de maduración va aumentando, ¿no? Gracias a Dios. Pero es verdad que nos encontramos despachos donde su metodología ya es la metodología BIM, pero hay otros que no. Entonces, dentro de los que nos encontramos que no es su metodología interna propia, nos pasan dos cosas. Unas, que es un despacho que lo que hace es contratar a un consultor, ¿no? Y este consultor pues le contrata ciertas cosas. Y otros despachos que también contratan a lo mejor a un consultor, pero el modelo lo hacen ellos. Con lo cual, eso es lo que a mí más me gusta. Al final hay un consultor que les ayuda a implementar, pero que hay el esfuerzo, ¿no? de integrarlo, no que sea algo que contratas y entonces no he aprendido nada y en el siguiente estamos igual. Cuando eso pasa, pues bueno, haces un poco, ¿no? Un poco cedes y no cedes, ¿no? Dentro de lo que dice la guía de requisitos BIM. Pero, claro, si el esfuerzo es interno, hay despachos que repiten, con lo cual ya ves que los últimos proyectos han mejorado mucho. Entonces, en el caso de que contraten a una consultoría externa y realmente todo lo hace la consultoría externa, el modelado y todo, ¿qué pasa? Pues que el despacho trabaja de su manera habitual y hay un modelo en paralelo, ¿no? Entonces,
Claro. Claro, es difícil que la información sea la misma. Solo por mucho que podemos trabajar online, al final el que está trabajando dentro del despacho, ¿no? No es lo mismo que trabajar, enviarte la información de CAD y luego modelarla, porque los códigos no son los mismos, no está actualizado, no es lo mismo. Entonces, en estos casos sí pedimos un modelo BIM y sí que pedimos que haya una documentación básica para entender el proyecto que esté en 2D y que la codificación y la relación sea la misma que la de los planos que han hecho en CAD. ¿Qué pasa? Lo que Que pasa es que, también nos digo, lo que no encontramos... tiene, digo que lo que luego no tiene ningún sentido es que esos despachos o esas constructoras, porque también puede estar en esa fase, luego se quejan de que es que esto no está pagado. Y es claro, si es que se haces el trabajo 2 veces. No está pagado, lo que no está contemplado en ningún presupuesto es precisamente decir, no, esta partida la duplico para que tú lo hagas en CAD y otro lo haga en BIM. No, hombre, estará calculado los honorarios para que se haga el esfuerzo una vez. Bueno, y es que hacerlo 2 veces, al final luego, no sé, es como cualquier cosa. Si la tienes que hacer 2 veces, cuando, sobre todo en la fase de obra, hay que dar respuesta a las cosas, a las peticiones o a las dudas de un día para otro, a veces, ¿no? O en el mismo día. Entonces, joder, estás en la caseta de obra con el modelo y puedes tomar decisiones súper sencillas en tiempo real. Ayer lo hablábamos, ¿no? Oye, tienes una válvula de un no sé qué que está estorbando muchísimo en no sé qué sitio, joder, medio metro, lo puedes mover en el modelo, se ve, sí, funciona tal, ingeniero, ¿está usted de acuerdo? Sí, pues ya está. bueno, pero No... que hay visitas de obra en la que la empresa a lo mejor pues tiene que contratar no sé qué y entonces está pidiendo definición de esto, esto y esto. Pues a lo mejor hay cosas que con tiempo en el despacho se acaban de mirar y al día siguiente se da respuesta. Otras en el mismo día, es decir, como dices tú, en la misma visita de obra se consultan y se resuelven. Pero claro, una vez has consultado y resuelto bueno, bastante faena lleva una dirección de obra, digamos, a todas las partes. Con lo cual, una vez ya has resuelto algo que lo tienes en CAD, ahora tienes que actualizarlo en BIM. Pues no, yo lo has enviado a la empresa constructora, ¿no? Ya se ha resuelto la duda, entonces lo otro ya lo haré. Con lo cual, ese modelo cuesta mucho, por no decir que es imposible tenerlo actualizado. Con lo cual, no es que queramos hacerlo así, es que pensamos que es la manera óptima. Pero ya no porque te cuesta el doble de dinero, es que es que hacerlo en BIM después no va a estar actualizado, es imposible. Vas a remolque constantemente. Claro, claro, claro. Por eso, nosotros desde el inicio, ya lo veréis en la guía de requisitos BIM, yo ya tengo una edad, entonces en mi época había lo de ir a septiembre, ¿no? Cuando suspendías en el cole, pues tenías la opción de septiembre. Yo siempre les ponía el ejemplo, desde el 2017-18, te digo, tenemos que hacer algún tipo de anexo que nos permita controlar las cosas y que no llegue la entrega final y vayamos a septiembre, porque claro, si decimos todo un discurso al inicio de lo que queremos y no aparecemos hasta el final, y más hace 5 o 7 años, es posible que lo que llega al final es que no haya por dónde cogerlo. O sea, no han modelado lo que toca, los IFCs no están bien. Entonces ya al final, ¿qué haces? Si ya han entregado, que lo vuelvan a modelar todo porque no cumple, porque no es lo que se quería, ¿no? Entonces ya vamos a septiembre, ya suspendemos. Con lo cual, desde el inicio tenemos un anexo que intentamos cumplir, porque no solo recursos que facilitamos, sino que intentamos como marcar unas reuniones muy pocas, pero para ver un poco cómo avanza el modelo y para que hayan entendido qué es lo que pedimos. Con algunos despachos a lo mejor ya no hay que hacerlas tanto porque ya lo tienen integrado, ya saben cómo trabajamos, pero con otros nos va un poco bien porque hay algunos que a lo mejor pues todos los atributos que pedimos en IFC, pues los ves que los han generado en el modelo. No, esto no era así, tú trabajas como quieras y es a la hora de exportar que haces este mapeo, ¿no? Cosas de este estilo, que no pasa mucho, pero pasan. Entonces, nos parece importante estos hitos intermedio donde no les supone una superentrega, sino entrégalo como lo tengas. O sea, no es tengo una entrega en BIM. Exporta como lo tienes y lo revisamos. Y bueno, así es. No sé si me he enrollado mucho a la... No, tira. Venga, vamos. Y luego aquí de nuevo, no todos, pero algunos de los criterios del protocolo de sostenibilidad estamos mirando a ver de qué modo podemos extraer los datos para poder dar cumplimiento al Excel que tenemos de los criterios del protocolo de sostenibilidad.
Y evidentemente la información, al final esa información, sea de elementos, sea de cantidades, sea de ciertos atributos que se tienen informados, que nos sirven, pues por ejemplo, en este caso, para elaborar todo lo que se puede del presupuesto, con información que proviene del modelo. Pero en este caso, por ejemplo, son usos que hacemos internos. De manera externa aún no pedimos nada de extraer datos de manera obligatoria. Quien quiere y conoce la metodología y cree que es súper ventajoso poder extraer estos datos, lo hace. Pero si no, no lo exigimos de momento. Y en dirección de obra, bueno, este es otro mundo. O sea, hay empresas a lo mejor que sí que... Bueno, es que en dirección de obra tenemos, ¿no? Para mí, tres grandes como bolas, ¿no? Por un lado, la empresa constructora, la dirección de obra y la propiedad. La empresa constructora, o sea, que se alineen los tres agentes, pues no siempre se da. Entonces, claro, aquí pasa igual. Si no fuéramos una administración pública y fuéramos un privado, quizás podríamos contratar pues, a esta empresa constructora tal, que sé que trabaja en BIM y tal y cual, pero no es nuestro caso, con lo cual... Hay una pregunta, Olga. Dime. María. Sí, hola, Olga. Dime. Oye, cuando dices en la pantalla anterior que no exigís el uso de la información en cuanto a cantidades, significa que no pedís que las mediciones o las certificaciones salgan de ahí, del Exacto. modelo. Vale, No. porque pensáis que todavía la cosa no está madura, porque, no sé, porque yo sí que hay como hasta un porcentaje que he escuchado varias veces, que las mediciones de los presupuestos salga, el 60% salga del modelo. Entonces, no sé, me imagino que esa falta de obligatoriedad vuestra es fruto de la experiencia. Sí, de momento lo tenemos. Estamos trabajando así o sea, la guía de requisitos BIM lo exige desde el 2021 así. Entonces, yo ahí hace un tiempo que me estoy mirando a ver si cambiamos ya de nivel. Ya lo veréis después que tenemos 3 niveles. El N0, el N1 y el N2. Entonces, lo que pedimos es N0, que no pide la extracción de mediciones. Solo pide que haya una trazabilidad, que si en el modelo habla que es un PAF 1, un pavimento 1, en las mediciones también saca esa codificación, ¿vale? Para que tú puedas tener una trazabilidad. Pero, claro, siempre, yo creo que, bueno, no lo sé del todo, pero no en todos los despachos el presupuesto y las mediciones son profesionales que trabajan también en el propio despacho. Es posible que ese despacho profesional trabaje en BIM, pero a lo mejor el colaborador que realiza el presupuesto y las mediciones y el control de calidad y demás no sea propio del despacho y a lo mejor no tiene ese conocimiento aún. Un error en la extracción y el no controlar estos datos de manera segura le puede cambiar ceros al presupuesto de manera fácil. Nos pasó en los primeros, en 2017, los primeros que hacíamos de pruebas, que había unos errores que tienes que controlarlo, con lo cual exigirlo de momento no lo exigimos. Nosotros internamente sí que tenemos unos flujos ya realizados donde extraemos los datos, se pasan por Excel, Power Query y demás, y los atributos técnicos propios internos de la AMB sí que trasladan toda esa información al presupuesto, todo lo que pueden, el porcentaje que pueden. Como A ver, yo aquí por complementar un poco y también tener esa visión doble de estar ayudando a administraciones públicas, pero también ayudando a despachos de arquitectura y de ingeniería, bueno, nosotros como propia ingeniería que realizamos también mediciones, es como todo. O sea, hay entidades que tienen un nivel de madurez muy elevado y que hacen todo esto de una manera semiautomatizada, de forma súper normal y habitual desde hace años, pero la gran mayoría de, vamos a poner aquí, de técnicos, arquitectos, ingenieros que están con el proceso todavía están en ese llámale nivel 1 en el que yo hago modelos 3D, saco documentación y date con un canto a los dientes porque ya lo siguiente me está costando. ¿Qué es lo que les está costando? La colaboración. La parte colaborativa en la que ya no hablo de federar modelos, sino que estoy hablando de colaborar con todos sus subcontratas de ingeniería, de mediciones, de lo que sea, en los que todavía
sigue existiendo ese, bueno, ya con ellos ya lo iré resolviendo, ¿no? Vamos, es que yo lo estoy viendo día a día y con despachos que me sorprende un montón, que llevan a lo mejor 7, 8 años con BIM, que dices, joder, si tienen cosas que están de puta madre, si es que no entiendo cómo es que esta parte no la han integrado ya llevando tanto tiempo. Bueno, pues al final es como todo. Si lo primero que hacen les va funcionando, pues se quedan cómodos y si no hay nadie que se lo pida, pues se van esperando, ¿no? Bueno, Norena Martín nos manda saludos, que tiene que dejar la sesión, así que un abrazo enorme, Norena. Entonces, bueno, claro, eso ya depende de cada administración, el exigir esto o no. Entonces, bueno, me parece curioso que una administración como la vuestra, que lleva tanto tiempo y que tiene tanto nivel de madurez y que también el mercado ya ha avanzado bastante, esta parte de mediciones no la hayáis puesto ya como un requisito, un uso prioritario. Pedimos la trazabilidad entre presupuesto y modelo. O sea, que puedas verificar y consultar y trazar, pues esto, que las codificaciones coinciden para que encuentres las cosas, ¿no? Pero la vinculación aún no. Internamente sí, o sea, todos los proyectos se utiliza. Pues es que si tienes la medición de todos los muros, de todas las puertas, de todo, pues claro, ¿para qué vas a contar de otro modo? ¿No? Pues evidentemente claro. Internamente sí. Y de manera externa no se exige, pero sí que es, por ejemplo, nosotros cuando acabamos un proyecto, antes de aprobar, se tiene que auditar, necesitamos el informe de la autoría conforme es apto. Las empresas que realizan la auditoría cuando los proyectos de edificación se han realizado en BIM, hacen las comprobaciones de mediciones desde el modelo. Y entonces el redactor a lo mejor no las ha extraído del modelo, las habrá hecho de otra manera como ella haya considerado. Algunos sí, algunos la aprovechan y extraen la información, pero no es obligatorio. En cambio, los auditores sí que para revisar ese modelo, entre otras cosas, utilizan el modelo para comprobar que las mediciones del proyecto son correctas. También nos hemos encontrado ingenierías que, aparte de extraer los datos, a nivel de información, y me refiero de atributos, que como veréis, tenemos, he dicho, nivel 0, 1 y 2, hay ingenierías de instalaciones que nos han entregado modelos cumpliendo el N2. O sea, diciendo la sección, el cuadro, el circuito de cada... que dices, bueno, es que esto no te lo pedía. Bueno, no, es que yo lo quiero hacer para ver. Pues vale. Seguimos. Venga. Bueno, en dirección de obra os explicaba que somos 3, ¿no? Dirección de obra, empresa constructora y ayuntamiento. Yo digo, cuando digo dirección de obra, puede ser la externa o la interna nuestra, ¿no? Entonces, internamente de los 8 equipos, diría que la mayoría son bastante maduros ya, con lo cual ya tienen un nivel BIM ya que sin BEP y sin unas fitas, unos hitos concretos que se establezcan de procedimiento, para ellos ya es la metodología a utilizar, con lo cual lo importante es usarlo, actualizarlo. Entonces, no tendríamos que hacer más que actualizarlo y usarlo, ¿no? O sea, eso sería el uso principal en fase de obra. Pero entonces en fase de obra, pues aquí vemos de lo que os decía, pues hay veces que a lo mejor la empresa constructora, que no es la que nosotros en una empresa privada pueda contratar a la empresa constructora privada que desee, sino que pues al final nosotros, al ser una administración pública, la empresa es la que gana el concurso, y es posible que sea una empresa constructora que a lo mejor tenga cierto nivel cierto nivel BIM, porque tiene oficina técnica propia y demás, o quizás otras que no tienen este bagaje, ¿no? Entonces, a veces alinear los astros, ¿no? Que sea la dirección de obra que tiene ganas, que tiene nivel, digamos, para hacer un seguimiento en BIM, empresa constructora que también lo tenga, y el ayuntamiento que sea como bastante receptivo y también tenga los conocimientos, que se alineen los astros, los 3, pues no siempre pasa, ¿no? Siempre tienes alguno, a lo mejor, que no es tan fácil. Pero bueno, hacemos un poco lo que podemos. Entonces, en dirección de obra ya a esta parte de coordinación y visualización de nuevo. Aquí a veces estamos, aquí veis a dos personas del equipo de la oficina BIM, donde aquí la primera es Vera, ¿no? Que está en la obra de la policía, intentando hacer a este día la reunión de coordinación en la guía de rescritos BIM, en el BEP se establecen unos hitos concretos de reuniones de coordinación previa a la ejecución,
para comprobar pues, que el modelo funciona, que no hay colisiones y que el instalador puede entrar en la planta -2 y poder empezar a ejecutar. Pues esta es una de las reuniones de coordinación que en esta obra se realizaron. Y abajo tenemos a Andrea con el equipo de obra y de la dirección de obra, donde explicaba mediante la tablet el uso del visor, en este caso Dalux, para que capataz, encargado y demás pudieran consultar la información. Este trabajo también de ayuda cuando podemos, ¿no? En obras internas nos es más fácil, en las externas pues que no, a todo no llegamos, ¿no? Pero vamos haciendo este trabajo un poquito en algunos casos. Este es el caso de antes de Dalux, donde una obra de rehabilitación la utilizamos para poder ver el modelo, para ver la documentación gráfica y se empezaron a hacer también incidencias, ¿no? de elementos en las visitas de obra. Olga, ¿la MB tiene un CD oficial? No. Ok. No. Hicimos hace unos años como una especie de prueba contrato para hacer un CD que fuera open, que fuera un poquito para todos y demás, pero aún no ha salido bien. Y ahora con el COVID Cat a ver si lo conseguimos. Entonces, mientras tanto, trabajamos de momento con un OneDrive. Eso sí, donde ahí tenemos el repositorio de toda la información en proyectos y en obras y en casos donde vamos probando. A lo mejor en algún caso hemos utilizado la Collection, aquí ahora llevamos unas obras utilizando Dalux, ahora hemos hecho una prueba de realidad aumentada con Dalux y bueno, pero aún no está definido. La historia es a ver si podemos conseguir algo. Y comunicación con Vincola, por lo que veía. También, sí, sí. Bueno, está la parte de comunicación también con BCF, ¿no? Estas incidencias poderlas comunicar con todo el equipo en BCF, pero esto pasa igual, o sea, hay proyectos donde a lo mejor parece que está funcionando, otros cuesta más, o sea, no es tan fácil aún. Y luego María me preguntaba también sobre las mediciones, creo que ella, las certificaciones. Esto sería hemos hecho 2 o 3 pruebas de poder informar el modelo y disponer de mediciones para poder hacer la certificación de obra. Este es el edificio de unas viviendas que se realizaron en Santa Coloma de Gramenet y el arquitecto técnico, la arquitecta técnica en cuestión, quería poder saber qué certificaba cada mes, ¿no? Entonces, este fue el primero que se hizo hace 2 o 3 años y eso también es un uso interno de momento, ¿eh? O sea, internamente se está probando en algunos a ver si les es útil poder tener la información que tienen que certificar mes a mes. Pero esto es algo que, como decía, externamente aún no se está exigiendo. Sí, Olga, una pregunta. Veo aquí en la pantalla que es Revit para las certificaciones, pero para hacer digamos, un flash, una foto a final de mes, ¿hacéis export en IFC? ¿Cómo digamos, hacéis un documento que es fijo, que no cambia, para tener el histórico de todas las certificaciones? Bueno, aquí esto al final se hizo por... nosotros en la guía de requisitos BIM exigimos que no hablamos de nativos, digamos, ¿no? No hablamos de programario, sino que trabajamos y se exige todo relacionado con pues, el formato de intercambio que es el IFC. Porque al final uno tiene que trabajar de algún modo, ¿no? Y nosotros, para los despachos externos, ellos pueden utilizar el programa que quieren, pero es cierto que la mayoría es Revit. Hay casos de Archicad, hay casos de Civil, pero la mayoría, el mercado se lo está llevando uno, lo sabemos todos. Pero internamente tuvimos que tomar una decisión en su momento y entonces nosotros trabajamos con Revit internamente para modelar. Entonces, una opción era, hay flujos de trabajo que sí que a lo mejor se exportan de Revit, se tratan en bases de datos como Excel y se vuelcan en otro lugar, Power Queries, Power BIs, TCQs, lo que sea. Hay veces que también exportamos el IFC y a través del IFC es cuando revisamos información, pero en este caso hay veces que al hacer tantos pasos también son más flujo, el flujo se hace más largo. En este caso, como la arquitecta técnica también tiene como conocimiento de la metodología y está en el propio equipo, para evitarte pasos, trabajaba en el propio modelo y en este caso se le preparó
ya unas vistas concretas con unos parámetros donde ella podía informar si estaba realizado la unidad al 100%, si estaba al 50%, si el elemento estaba certificado o no. Y entonces ya tiene una serie de parámetros de mensuales, donde se le va realizando el porcentaje acumulado de la superficie de la unidad y el anterior. Y esta es la información, la que ella exporta a una base de datos, a un Excel, y con la que trabaja. Okay. Esto vuelve a ser un uso interno, donde se han hecho pues, unos pilotos de unas pocas obras para ver si les funciona, ¿no? Aquí vemos el número de certificación, el porcentaje y el área total. Sí, yo veo eso también un poco conflictivo a nivel de control calidad también, porque ¿cómo te aseguras que no certificas 2 veces el mismo objeto? ¿Sabes? Porque Revit al final lo puedes modificar por error, lo puedes modificar sin querer queriendo, y luego al final, bueno, pues no es fácil. Por eso decía, a lo mejor un export para tener un IFC que es algo más fijo. Claro, ahí se planteó, continuar con el modelo, claro, porque al final es el formato editable. Claro, pero aquí como es del mismo equipo, no es que sea otro modelo que se envía a un despacho, que es el que hace las peticiones y las certificaciones. Interno. Como el equipo es interno, Sí. Ella trabaja sobre el modelo actualizado y prefería trabajar ahí, editarlo y tener la información. Y tenerlo ella. Mira, tenemos otra pregunta de Alfredo. Esta es interesante. Dice, ¿ves factible / aconsejable que la administración trabaje, por ejemplo, con Archicad y todo el intercambio se realice en IFC? Claro, es factible. De hecho, hay un ayuntamiento del área metropolitana, y no sé si 2, que la implantación que hicieron se realizó en la formación, la hicieron en Archicad. Y creo que, bueno... si es que... Sí, sí. A ver, por eso yo digo que la guía de requisitos BIM no habla de ningún programa. O sea, todo el rato se refiere a que los documentos a entregar, digamos, y los documentos y el procedimiento que hay y la información que se revisa es a través de un IFC. Con lo cual hay despachos pues, que entregan lo que he dicho, algunos en Archicad, otros en otro software, pocos, pero sí. Lo que pasa es que al final uno tiene que decidir si también trabajamos con proyectos y realizamos proyectos y no solo revisamos. En la parte de actuaciones externas sí, que lo que hacemos es ese seguimiento y revisión del proyecto, pues ahí sí que se trabajará solo con los visores, y la formación que tienen los compañeros es para revisar con las metodologías que tenemos internas, ¿no? Mediante IFC. Pero los equipos que redactan proyectos de manera interna, pues en su momento, mejor o peor, en su momento, en el 2016, se decidió dar continuidad al contrato que teníamos con Autodesk. ¿Está bien, está mal? Bueno, pues esa fue la decisión y así estamos. No, pero es que, Olga, tiene que existir un contexto. O sea, si tú al final tienes que explicar que quiero que me entregues una certificación mensual en una ficha similar a esta, en la que se vea un listado con el código de certificación, el porcentaje de certificación, el área, y luego unos colores aclarativos de qué está ejecutado, qué no está ejecutado y qué está pendiente. Claro, alguien te dirá, esa foto sale de Revit. Bueno, ya, oiga usted, pero es que ¿qué voy a poner? ¿Algo abstracto que nadie va a entender? No, hombre, pongamos algo que se entienda. Y luego ahí nadie te está hablando, ¿está usted obligado a realizar esto con Autodesk Revit? Lo harás con el programa que mejor se pueda. Otra cosa es lo que también estás diciendo, que, joder, vosotros a nivel decisión interna habéis optado por una herramienta. Oye, fenomenal. Se está igual de bien que los ayuntamientos que han elegido Archicad, que los ayuntamientos que elijan edificios. ETS está optando por todo lo que viene de Blender. Pues no, o sea, cada entidad va tirando hacia un entorno que le resulta más cómodo para sus requisitos. Así es, y cambiar de programario tampoco es tan rápido y tan fácil, de golpe. O sea, ahora hacer este cambio, ya hay unos recursos generados, hay un conocimiento ya adquirido, entonces, bueno, pues no es tan fácil cambiar. Y tampoco se puede negar que más del 75% de los proyectos, por no decir un porcentaje aún mayor,
en España se realizan con Revit, con lo cual... Sí, 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 es así. Pero sí que es cierto, por eso insisto que esto son actuaciones internas. Y es una prueba que se ha querido hacer en unas obras, a ver cómo funcionaba. A partir de aquí miraremos a partir de aquí miraremos el N2 cuando se aplique de toda la experiencia que vamos haciendo internamente, qué procedimiento y cómo se tendría que exigir y qué se tendría que exigir para que lo haga todo el mundo, ¿no? Internos y externos. Y evidentemente ahí siempre será vía el procedimiento vía FC, ¿no? O hojas de cálculo que sean al final, ¿no? Un Excel con un Git donde puedas tú tener esa trazabilidad y esa información, ¿no? Pero por eso digo que esto es interno y de momento se hizo así para no tener más el flujo de trabajo más largo. Ok. Bien, entonces llegamos al final de obra y se tiene que entregar la fase, lo que es el as-built, ¿no? Nosotros hay reuniones de proyecto que el otro día había una reunión de proyecto inicial que decía, bueno, entonces tenemos que introducir toda la información del as-built. Digo, no, si tú estás empezando el proyecto. O sea, la información de as-built vendrá en el as-built, no en el proyecto. Entonces, a nivel de as-built nosotros no pedimos mucho. Solo pedimos, o sea, aún no estamos vinculando tampoco las fichas técnicas, se han hecho pruebas, también pilotos, se han realizado algunos de los as-built, sí, internamente se han hecho, pero de manera general, a todo el mundo por igual, lo que exigimos es que esté informado el fabricante y el modelo en los objetos. Olga, María tiene pregunta. Oye, María, voy a tener que compartir para poner tu cara, ¿eh? Te voy a... Espera, voy a ponerme la cara. Vamos a ver María, ¿cómo te llamas? María Cristóbal Ochandio. Pero si estuvisteis sentadas juntas estábamos en el grupo de trabajo. En el grupo de trabajo de Donosti, en el mismo. Vale. Es que claro, no le veo. Claro. Te voy a tener que invitar a un café. Oye, no, mira, solamente en lo de la dirección de obra de antes, que el control temporal, control de calidad, todo esto tampoco es un uso que hacéis, ¿verdad? Entiendo. El control de calidad. Me refiero a calidad de vincular ensayos de probetas, yo qué sé, del hormigón, a las cimentaciones, por ejemplo, a determinada zapata de donde se acoge. Así, hilando fino, pero bueno, eso por decirlo, pero ese control de calidad al final una dirección de obra, pues puede ser es un control económico, de calidad y un control temporal, ¿no? Por agruparlo de una manera un poco general. Lo que veo es que lo utilizáis mucho para el control de la geometría, ¿no? Pero estos otros aspectos, a ver, a mí me interesa mucho lo que estás diciendo porque sois una administración pues muy madura en esto. Entonces entiendo que hay motivos por los que no lo hacéis. No es porque no habéis llegado, sino que a lo mejor habéis llegado y no os ha interesado, como has dicho, lo de las mediciones, ¿no? Hombre, claro que nos interesa, pero es que nosotros, antes hablaba David del PREVEP, he oído que hablaba del PREVEP, y es verdad que hay quien tiene ese PREVEP, pero claro, en nuestro caso hay unos usos que son obligatorios, entonces casi que no hay PREVEP. Hay unos usos que son obligatorios y que todos tienen que hacer por igual, porque también la gestión complica cuando hay unas obras que tienen unos usos, otras tienen otros, entonces gestionar toda esa incertidumbre y esa variabilidad lo hace complicado, con lo cual pedimos poco, pero todas por igual. Si luego hay alguno que hace algo de más, pues bienvenido sea, ¿no? Sea proyectista o sea empresa constructora. En cuanto al control de calidad, se hicieron 2 pilotos también, 2 pruebas de la parte que dices de control de calidad de la estructura, donde se vincularon, tenemos la información de cuánto se hormigonó, referencia del albarán, ficha del albarán, el PDF vinculado, y tenemos toda esa información. Y hay 2 obras que se hizo, pero lleva faena también. Y entonces nosotros cuando pedimos algo lo pedimos a todos por igual. Bueno, se decidió que de momento aún no se exige en todos. Se hicieron esos pilotos y luego en control de calidad en cuanto a fichas, también se hicieron un par de proyectos piloto donde el modelo incorpora toda esta información. Pero lo que se trataría aquí es de mejorar lo que es el libro del edificio, el modelo,
La información en sí que puedes disponer a través de todo el programario del ITEC, del TCQ, que es con el que nosotros trabajamos, y poder unir estas tres patas, ¿no? Y entonces, de momento, esto como que aún no está afrontado, no está resuelto, y para no invertir y trabajar de una manera en metodología BIM y que luego al unir con los otros actores haya que empezar de nuevo, de momento esto está como un objetivo para más adelante. Es que aquí, Olga, un aspecto crítico de esto que estáis hablando está absolutamente condicionado por el CDE. Si tú tienes un CDE sólido que lo utilizas de forma permanente entre proyecto, obra y operación y mantenimiento, te es relativamente sencillo decir, y usted va a hacer un control de calidad porque ya les da el contexto absoluto. Por ejemplo, en Dalux, oye, pues lo tienes aquí, entonces, claro, ya la constructora lo tiene fácil, entre comillas, es decir, en vez de hacer las fotos y subirlo a OneDrive, pues hago las fotos y las tengo en el stock, pero como ya estoy en Dalux, puedo trazarlo y demás, ¿no? Esto se ve claramente en FGV, porque tiene su propio Gmao, en ETS, se ve en Interviac, que tiene su propio Gmao, claro, ahí ya tienen ese uso solicitado porque tienen el contexto de dónde lo van a poner claramente, o sea, el protocolo de control de calidad está definido. El problema es cuando tú solicitas que haya ese control de calidad en la obra, pero digamos que es la constructora que tiene que decidir dónde lo hace. Si tenemos suerte y es una constructora que tiene CDEs maduros, pues lo harán bien. Que no, pues ya tenemos un problema porque van a estar apañándose como medianamente puedan, van a crear una especie de Excel que te relaciona datos de aquella manera, que sí, lo resolverán, pero nunca será de una manera eficiente, sobre todo porque el verdadero problema no está en hacerlo durante la obra, si al final lo hacemos con un Dropbox. El problema es ahora cómo te traspaso yo la información después y que todas las imágenes, que todo lo que haya hecho, los ensayos, etcétera, relacionados con los objetos, se mantenga esa trazabilidad en la siguiente etapa. Que tú pinches y te abra no sé qué carpeta. Exacto. Esa es la parte más compleja de todo. Eso es. Se hicieron 2 pilotos, pero es lo que dices, a la que a lo mejor cambias de entorno, la información no se mantenía. O por otro lado, lo que no puede ser es que una empresa constructora, porque sí tiene un CDE, lo puede hacer, otra no lo puede hacer, otra luego se pierda. Entonces, lo que se exija, o sea, o vamos haciendo pilotos de mejora para establecer ya procedimientos, pero cuando algo se aplica ya es a todos, no podemos tirar atrás. A ver, Carlos, ¿me puedes encender el micrófono y preguntar? Porque no he entendido tu pregunta. No, que ahora que hablaban del CDE, es si, cómo se trabaja con los clientes desde la administración. Es decir, la administración proporciona ese entorno de datos común y da permisos para que el cliente suba la información, o lo que se hace es el cliente trabaja con su entorno de datos común, una vez termine, ya tiene la entrega, la sube al entorno de datos de la administración, o cómo se trabaja. Esa es mi pregunta. ¿Trabaja el entorno de datos común de la administración aparte, el del cliente aparte, y después el cliente sube los datos de la administración? Cuando dices cliente, ¿te refieres para mí el cliente es la administración, ¿no? El ayuntamiento. En cualquiera de las partes, para cualquiera de las partes, supongo que internamente un despacho profesional, sea en fase de proyecto de obra, tendrá su work in progress y tendrá su entorno. Bien. Nosotros, de momento, trabajamos con un OneDrive, que es el espacio que habilitamos mediante permisos. Cada uno de los coordinadores BIM del equipo es el encargado de su proyecto. Hay un orden de carpetas establecido que nos ha costado lo nuestro consensuarlo entre los 100 y pico para que todos trabajemos igual. Entonces, cada coordinador BIM de cada uno de los equipos es el encargado de dar de alta ese espacio con un modelo de árbol de carpetas definido para todos, y él es el que da permisos a cada una de las personas que participan. Con lo cual, en fase, claro, por eso he explicado qué hacemos en espacio público, porque nosotros sobre todo estamos en la parte de proyecto y obra. Una vez se acaba la obra,
es el ayuntamiento el que lleva la gestión y el mantenimiento de los activos, nosotros no. Entonces, en la fase tanto de proyecto como de obra disponemos de ese espacio, que es nuestro espacio compartido, donde los despachos profesionales o internamente colgamos la información allá, la compartimos y en fase de obra intervienen nuevos agentes donde también disponen de este espacio y una vez se acaba una fase o la otra, esa información se vuelca de nuevo a los repositorios que tenemos. Pero este CDE, digamos, o el OneDrive, lo habilitamos nosotros. Sí. Sí, por eso lo habilitan ustedes y después lo pasan a la administración para que ellos lo sigan usando el proyecto en las fases que necesiten, ¿no? Una vez se acabe la obra, la administración, digamos, el ayuntamiento, que es nuestro cliente, de ahí ya se cierra el proyecto en ese entorno, nosotros lo guardamos en nuestros repositorios y se entrega al ayuntamiento para que en la fase de operación y mantenimiento, sean CAD, sean BIM, bueno, siempre, una vez se acaba la obra, ellos disponen de esa información. No sé si me explico. Sí, ya entendí. Muchas gracias. Claro, si fuéramos una administración que también, ¿no? A lo mejor la Generalitat o infraestructuras que sí que hacen el mantenimiento de actuaciones como, ¿no? De carreteras y demás, pues evidentemente sí que dispondrán de toda esta información en la fase de operación y mantenimiento. Pero os he explicado que en nuestro caso, nuestra fase acaba aquí, ¿no? En la parte de final, una vez se acaba la obra, digamos. Un momento, por favor. A ver. Sí. Ahí. Espera. Marta, què dius? És urgent? Bueno, es lo que tiene el directo y cuando tienes una responsable de un área entero. Vale. No, perdonad, no, normalmente, o sea, era el privado, ¿sabes? Ok. O sea, el profesional ya lo voy mirando los WhatsApp, voy mirando los mails. Pero aquí mi hija no me llama nunca, entonces si me llamaba digo, a ver si ya están en los Claro. ¿sabes? Pero no, todo bien. Vale, vuelvo a compartir donde lo hemos dejado. ¿Estoy compartiendo? Sí, te falta ponerlo en. Eso vale. Es. Fenomenal. Pues venga. Sigamos. Bueno, esto no apuntéis a mucho. Esto también son usos internos que hacemos internamente de pruebas para ir avanzando, ¿no? Por un lado, a la derecha es un escaneo que hemos hecho recientemente y a la izquierda es una prueba hemos hecho la rehabilitación de la planta baja y el sótano del edificio de la MB. Entonces, estamos haciendo una prueba de realidad aumentada con Dalux porque estamos mirando como dos maneras de comprobación, si hacerlo mediante nube de puntos o una opción también sería mediante la realidad aumentada. Aún no tenemos un discurso final porque estamos ahí en pruebas este año a ver cómo evolucionamos. Y a partir de aquí, explicaros que de las adaptaciones internas hay una parte de todo lo que habéis visto que sí que se exige, pero también aparte está pues toda esta revisión de los modelos. Y de momento, ya hace muchos años que nosotros trabajamos con Vincolab para hacer la revisión de los IFCs y ya hace bastantes años que tenemos un documento que nos sirve como para hacer esa revisión de todo lo que se exige en la guía de requisitos BIM. Esperemos más adelante poderlo hacer con IAS o con otros procedimientos más automáticos o con IDS, pero de momento estamos aquí. Y luego, por otro lado, la licitación, aquí tenemos unos párrafos que vienen de la guía de requisitos BIM. Nosotros normalmente cuando se licita una obra se hace internamente, si el proyecto se ha hecho internamente, se hace el proceso de licitación de la obra y se adjudica a la empresa constructora y se ejecuta la obra. Pero hay casos, por plazos, por temas económicos, por
por lo que sea, que el proyecto se realiza aquí en el área metropolitana de Barcelona, pero por lo que sea es el ayuntamiento el que finalmente licita la obra, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos en nuestros pliegos ya definidos unos apartados concretos que habla de la metodología BIM y hace referencia a la guía de requisitos BIM, pero si licita el ayuntamiento no lo sabemos. No sabemos si todos lo tienen incluido, los 36, con lo cual hacemos una reunión con ellos, les explicamos que ya saben que el proyecto se ha hecho en BIM, si tienen o no formación ellos o lo tienen ya estandarizado, lo que hacemos es hablar con ellos, explicarle que introduzcan estos párrafos que les enviamos para que lo puedan introducir en su licitación BIM, y de ese modo a lo mejor si hay alguno que no ha realizado aún la implantación o no lo tiene definido, pues en vez de incluir que se tiene que hacer el seguimiento de obra en BIM y tenerse que inventar algo más o desarrollar algo más, lo que hacemos es enviarles esta información para que lo puedan introducir en sus pliegos. Y ahora no sé cómo una pregunta, Olga, ahí, porque esta es una de las mayores discusiones que suele haber a la hora de las redacciones de los pliegos de la fase de obra. ¿Quién es el responsable de la actualización del modelo en la misma, ¿no? Está en lo que la línea dirección facultativa, la línea constructora y la línea, los dos colaborativamente y demás, ¿no? Entonces, ¿por dónde estáis yendo vosotros? Pues mira, nosotros estamos, aquí lo especifica, y de hecho estos párrafos, de hecho vienen de la guía. Ellos podrían a la hora de licitar decir, ¿no? Todo su pliego que dispongan para licitar una obra, solo con que incluyan el seguimiento de la obra se hará en metodología BIM, según dice la guía de requisitos BIM de la MB, ya está. O sea, en el mail que les enviamos y la reunión que hacemos con ellos les decimos que con esa frase habría bastante, pero que si quieren introducir algo más, introduzcan estos párrafos que vienen de la guía de requisitos BIM. Y en la guía de requisitos BIM, dando respuesta a tu pregunta, habla, pasa que está en catalán aquí, en el primera de las dos páginas, la primera a media altura habla de la colaboración en fase de DO y explica la guía quién actualiza cada uno de los modelos, como preguntabas. Entonces, nosotros establecimos esta manera porque un poco era la manera que ya nos pasaba en CAD, digamos, antes. ¿Cómo funcionábamos antes? Entonces no íbamos a inventar más la rueda. Dijimos que la actualización de modelos de arquitectura y estructura de la fase de obra es la dirección de obra la encargada de actualizarlas. En cambio, el modelo de instalaciones en fase de obra es el contratista el que tiene que actualizar el modelo, no el as-built, sino el modelo. En fase de obra, las entregas que se pacten lo tiene que realizar la empresa constructora. ¿Que hay propuestas de cambios? ¿No? Porque hemos dicho que el modelo de arquitectura lo actualiza la DO. Pero ¿y si la empresa dice que cambia y en vez de esa fachada acabada de chapa es prefabricada de hormigón, por decir algo, ¿no? Si hay un cambio así, pues un cambio de proyecto, lo que establece la guía es que cuando hay un cambio en el proyecto por parte de la empresa constructora, es la empresa la que tiene que facilitar el modelo de esa parte. Igual que entrega una planificación, ¿no? O sea, si cambia esa fachada, ahorraremos en tiempo o no, y entregará una documentación técnica para que la DO se lo apruebe, ¿no? No, se tienen que entregar unas fichas, unos documentos, ¿no? Por ese cambio a prefabricado. También habrá una valoración económica, pues al igual que hay todo esto y toda la vida se ha pedido, también se tiene que entregar un modelo de esa parte, que es la dirección de obra la que lo revisa y lo incorpora al modelo general. Porque son modelos que se comparten, pero al final, durante la fase de la obra, quien edita ese modelo es la dirección de obra. Y así es como lo tenemos organizado. A veces da un poco de males de cabeza, pero bueno, así lo tenemos planteado. Vale. Empezamos con la guía ahora, que aquí iréis viendo, parte de los usos que decimos aquí es todo lo que habéis visto en imágenes, ¿no? La guía, para empezar, es la guía de requisitos BIM, pero que tiene dos documentos. Por un lado es la guía en sí,
donde de manera transversal explica un poco requisitos, agentes, definición y demás. Y luego tenemos los anexos de la guía, que al final lo tendréis colgado en la web, pero se trata de, tenemos colgado un PDF, pero esto en el fondo es un documento Excel, donde se incluyen todos los anexos relacionados con cada una de las partes y a la vez es el documento que también incorpora el BEP. O sea que con este documento Excel tenemos tanto anexos como BEP. Lo que decía David, ¿no? Siempre hemos pensado que al final este recurso había que darlo también por trabajar todos igual, por tenerlo todo un poco de la misma manera, ¿no? Ya esperaremos más a futuro a ver si incluso este BEP podría ser ya general para no solo la MBS o otro, ¿no? Que podamos estandarizar y poder todos tener un BEP igual en algunas cosas para que al final todos trabajemos de la misma manera y no tengas que buscar cada cosa en un lugar. Bueno, este es uno de los primeros anexos de la guía donde explica cuándo se aplica BIM y no, y cuándo no se aplica, si es edificación, urbanización y qué nivel, a la derecha especifica qué nivel se tiene que conseguir. Con lo cual veis que en todo se especifica N0, o sea, todos los despachos profesionales y las empresas que colaboren con nosotros tienen que todo lo que vayan viendo en la guía se le aplicará N0, solo que internamente, como os he dicho, estamos desarrollando ya pruebas para intentar llegar a un N1 o en algunos casos algunos usos de N2. Aquí los objetivos principales que nosotros hemos definido, tampoco es una guía muy extensa, si os la queréis mirar. Los objetivos que hemos definido son 3, poder tener una documentación unificada y accesible para todos, porque al final esto es lo típico, ¿no? ¿Cuántas veces al día decimos dónde están las cosas? ¿Cuál es el último? Siempre, ¿no? Estamos un poco con esta... Y venimos de una historia de silos donde cada uno trabajaba en su fe y todo estaba como duplicado y nunca sabías cuál era la última versión. Entonces, un objetivo es este, poder tener un único espacio y que haya una fuente de información. Que haya coherencia en la información y en los datos y todo esto para facilitar el entendimiento y para que las tomas de decisiones que decíamos pues sean más fáciles en todas las fases que participamos. Aquí vienen, esto es la guía y aquí tendríamos uno de los anexos de la guía relacionado también con los objetivos y usos. Y aquí es lo que os decía, de todos los usos que os he explicado, aquí solo he filtrado en medio, coloreado en gris, o sombreado en gris más que coloreado, se ve filtrado todo lo que es N0. O sea, nosotros pedimos esto a todos. Si entrarais en este Excel, podríais, como tiene filtros, podríais clicar el nivel y mirar, ¿no? Qué niveles, qué usos hay relacionados con niveles superiores, ¿no? Con N1 y N2. Por ejemplo, aquí también en estos anexos la mayoría puedes filtrar por el tipo de encargo y por la fase que aplica para poder discernir qué usos se dan. En este caso he marcado unas flechas donde hay veces, porque decía David, a ver, dime dónde fallamos, dónde nos cuesta más, ¿no? Pues yo diría que todas las flechas estas no siempre son fáciles de obtener. Lo que decíamos de la generación de la documentación gráfica 2D lo hemos hablado antes, ¿no? Hemos hablado de qué pasa, qué no pasa, cuándo se envía, cuándo no. O sea, internamente nosotros ya lo tenemos como automatizado y ya hay cosas que ya no se preguntan. O sea, internamente ya no preguntan qué es un BEP o si hay que hacer un BEP. Ya no se cuestiona, ya no es algo que se hace al final, se hace al principio, que se reclama. La generación gráfica, la documentación gráfica 2D tampoco la cuestionan, o sea, se tiene que hacer, ya lo tienen las plantillas y ya lo hacen. El tema del uso de contenedor, visualización y verificación de datos, ahí se refiere a poder disponer del IFC, ¿no? Del formato de intercambio que nosotros solicitamos y que nos sirva para verificar ciertos datos, ¿no? Y entonces aquí es donde a veces cuesta, porque el IFC... Decía David, Olga, ¿y siempre os llegan bien los IFCs? ¿Y cómo lo hacéis, no? Bueno, pues aquí, por eso hacemos esas reuniones, ¿no? Y esos seguimientos, porque no siempre, pues, vienen las cosas bien a la primera, ¿no? Entonces, este es un sitio donde también estamos poniendo un poco el foco, ¿no? De poder conseguir esto. Hay otro uso que es el análisis y estudio de colisiones. Este también lo solicitamos y este es la ingeniería, la que tiene que especificar en el BEP qué colisiones realizará. Tenemos en el BEP una matriz de colisiones
genérica, donde está más o menos cumplimentada, pero en función del proyecto y la casuística en sí, la tienen que personalizar. Y es en unos hitos concretos donde ellos tienen que hacer este estudio y análisis de colisiones en fase de proyecto y luego en el seguimiento de la obra. Y bueno, esto no es tan fácil, o sea, a lo mejor en muchos casos se envía, pero es algo que no llega a veces bien a la primera. O sea, hacer un estudio de colisiones bien no es tan fácil. Pueden enviarte, ¿no?, el PDF con todo ese análisis, pero ¿de qué nos sirve tener 2.000 colisiones o 200 o 500 si lo que necesitamos es poner foco donde hay que resolver los problemas, ¿no? Entonces, lo que aquí ponemos bastante el foco es en que puedan definir qué se colisiona, cómo hará esos grupos, cómo filtrará la información, y al final lo que nos interesa es ver las 5 colisiones importantes, ¿no?, que en fase de obra nos será interesante saber y resolver antes de ejecutar. Y luego volvemos al tema de esto, el tema de la extracción de mediciones con trazabilidad. Lo que os decía, si desplegáramos el N1 y el N2, ya habla de vinculación de mediciones, y en otro ya habla de la vinculación con Git también, con el IFC Git. Y por último, aparece el 7, la actualización del modelo para el seguimiento de las obras, que pues bueno, es lo que decimos, tenemos un anexo también en la guía que establece qué hitos se tienen que conseguir en fase de obra. Y luego lo veremos si nos da tiempo, David. Voy un poco tarde, me parece. Bueno. Pues bueno, hay como diferentes hitos. Por un lado, mantener el modelo actualizado. Por otro lado, establecer unos hitos, tanto dirección de obra con empresa constructora, para ver qué reuniones de coordinación se tienen que realizar en función del proyecto que toque. Estas reuniones de coordinación, que podamos hacer ese análisis de colisiones vinculado con la planificación de la obra. Si se tiene que ejecutar la estructura de la planta 2 de aquí un mes, pues planificar un mes atrás esta reunión de coordinación para revisar instalación, estructura, que no haya ninguna interferencia para poder ejecutar, ¿no? Bueno, pues esto también es un tema que incluimos en la guía. En cuanto a agentes, en la guía se establece pues, las funciones de cada uno de los agentes. También existe, aquí ya empezamos a ver algún color. Entonces, no os he explicado, pero cuando en la guía se marcan o se sombrean en este color mostaza, estamos hablando del BEP. Es un documento, es un Excel que tiene muchas pestañas. Son pestañas que algunas tienen color y otras no. Si no tienen color, se trata de los anexos de la guía, y si tienen color, se trata del BEP. Y en este caso tenemos el BEP en la definición del modelo, donde especificamos una manera concreta de nombrar los archivos, de codificar estos archivos, y una propuesta de cómo se tiene que estructurar o dividir los modelos. En la guía explica cómo se tiene que nombrar, cómo se puede dividir. Pero esto es una propuesta que aquí solo vemos documento básico y proyecto de ejecución, pero seguiría este anexo para todas las fases, y es una propuesta para nosotros más o menos de máximos, entre comillas, que les facilitamos al despacho profesional, y ellos nos dan la propuesta de cómo van a estructurar el modelo. Pues si lo van a dividir en arquitectura en más de una subdivisión, en instalaciones igual. Y aquí viene, dentro también de la configuración del modelo, uno de los anexos que tenemos, que se ve yo creo que un poco pequeño, con toda la información, ¿no?, el ER que llamamos nosotros, todos los atributos que se tienen que informar, y que también en estos anexos veis que es por tanto tipo de proyecto o por fase y nivel, donde pueden filtrar y ver qué información se les va a solicitar. El anexo es un poco más largo, la captura es así, y a la derecha pues se ve en qué elementos aplica, y hay algunos ejemplos de cómo cumplimentar. Aquí he marcado para que veáis, por ejemplo, que se pide en fase de as-built y operación de mantenimiento lo que decíamos antes, ¿no?, el fabricante y el modelo. Otras cosas que también se exigen en el BEP, pues que haya una definición del origen,
para el sistema de coordenadas que se utiliza en este modelo. Se especifica que se tiene que cumplimentar estos datos y a la vez pongo la flechita porque también se exige que haya una imagen donde se pueda visualizar esto. Bueno, pues esto es algo que a veces decía David, cosas que pasan, ¿no? Pues bueno, rellenan estos datos, pero la imagen no está, ¿no? Y procedimiento de colaboración y entregas, la guía también establece cuáles son fitas, son hitos, qué hitos y qué requisitos se tienen que dar. Y nosotros realizamos este anexo hace mucho, entonces fue en el 2017, cogí a un equipo que trabajaba en CAT y le dije, a ver, tú, al final, en CAT, ¿tú qué necesitas? ¿No? O sea, en un proyecto normal, ¿tú qué necesitas que te vayan entregando? Porque claro, si hacíamos una guía que decíamos, me vas a entregar el proyecto en BIM, al final estás a media entrega, ¿no? A medio plazo y en esa entrega en BIM, ¿qué tiene que estar? Tienen que estar los terminales, tienen que estar los pasos de conductos, tienen que estar, qué cosas tiene que haber, ¿no? Y entonces, junto con ellos, definimos qué se tenía que entregar en cada una de estas entregas. Aquí tenemos un anexo que es para los proyectos externos, luego tendríamos otro, el mismo, para proyectos internos que tienen más columnas, porque internamente a lo mejor hay más momentos de entrega, con lo cual hay más columnas. Y aquí lo que definimos son en vertical, en qué momentos nos vamos a ver o qué momento vamos a realizar alguna entrega. La primera es pone RI BIM, que es la reunión inicial BIM, donde explicamos cómo va a funcionar la metodología, leemos el BEP y damos la explicación, exigimos que venga, pone CB, porque esto en las primeras reuniones hace años, o sea, lo que nos pasaba alguna vez es que no venía nadie de metodología BIM, digamos, con lo cual pues eran reuniones que no se podían hacer. Ahora ya no pasa, o sea, cuando se hace la reunión BIM nadie lo duda y casi todas las empresas tienen ya un coordinador BIM que asiste. Lo que también pedimos es que se lean los documentos antes, que no vengan a escuchar, sino que vengan a preguntar. Así nos hace la reunión un poco más corta y más útil. Y pedimos que en el plazo de 15 días nos entreguen el BEP, cumplimentado con la información que falta. A partir de aquí, en vertical hay diferentes Ls de diferentes lliuraments, que son entregas en catalán. Uno es del documento básico, una parcial, luego al final en la maqueta y el final. Y en este anexo, lo que no se ve muy bien, pero pasan tres cosas en horizontal. Por un lado, explicamos, pone lliurament, qué archivos tienes que entregar en cada uno de estos hitos, qué archivos, porque nos pasaba al principio que a lo mejor entregaban solo el Revit, ¿no? Porque trabajaban en Revit, o entregaban solo el IFC, o entregaban el IFC y nada más. Con lo cual, aquí marca que tienen que entregar los editables, los IFCs y la documentación gráfica en PDF también. Por otro lado, especifica qué tiene que incorporar el modelo en esa fase. Y por último, abajo de todo, especifica por cada una de las disciplinas qué atributos tienen que estar revisados. No es que solo tengan que estar estos, son los atributos que nosotros vamos a revisar en estas entregas. Y en la entrega final, en la maqueta, y en la entrega final y maqueta, allí se revisarán todos los atributos. Pero en estas intermedias, con esta información nos es suficiente para que los equipos puedan utilizar el modelo. Si esta información está, podrán revisar superficies, podrán revisar tipos de instalaciones o lo que necesiten. Este sería, ¿vamos bien de preguntas, David? Sí, ahora mismo vamos correcto. O sea que... María no tiene, ¿no? Preguntas. No. Lo único que simplemente por ceñirnos un poco al horario, bueno, venga, voy eso, 14 minutos para terminar. Vale, bueno, pues venga, lo explico un poco antes. Colaboración en fase de obra y aquí hay unos hitos también a cumplir de cuándo se tiene que entregar el modelo y demás. Y la parte más de la mitad hacia abajo son los hitos que se tienen que dar para las reuniones de coordinación de modelo, donde aquí tienen que cumplimentar qué subfases o qué partes del modelo serán las que se analizarán, si es estructura de instalaciones o lo que toque según proyecto. Aquí el entorno común de datos, que realmente las cosas se cuelguen allí y no estén en otro lugar.
paso para adelante y, en definitiva, de los entregables y Uraplas, pues el simple web a veces cuesta recibirlo y tenerlo cerrado, siempre a veces falta algo, ¿no? Por acabar de cumplimentar y no lo puedes cerrar como tal. Lo que hemos dicho del informe de colisiones, que pueda llegar, es pedirlo, pero es revisar que llegue como hemos solicitado y que los IFCs cada vez llegan mejor, pero es verdad que hemos tenido que hacer manuales para ayudar en algunos casos a que la exportación se realice bien. Y en cuanto a pliegos, me decía, bueno, ¿y qué incluís los pliegos? Pues bueno, en el pliego de proyectos, lo que os he dicho, punto 3.10 BIM, que se tiene que realizar según la metodología BIM y según la guía de requisitos BIM, de forma coordinada con nosotros. Y hay un anexo más abajo en los pliegos donde habla que se utilizará la metodología BIM en este proyecto y que es obligatorio. Pero no especifican número de proyectos realizados en BIM, experiencia ni demás, por no dejar a nadie fuera. En obras también hay una condición. Eso, o sea, tiene su desventaja que decías antes, Olga, pero también tiene una ventaja enorme, y es que ya eliminas de la ecuación de valoración de experiencia y tener que a veces hay cierto componente subjetivo, ¿no? De decir, oye, te voy a dar un punto no sé cuántos por esto y por aquello, ¿no? Si tú eso lo quitas de la ecuación, estás simplificando la parte de la adjudicación y ya sigue enfocándose en la parte técnica y la parte económica, ¿no? Claro. Y no tanto de si el BIM Manager tiene 200 horas de experiencia en no sé qué o me tiene que entregar 7, 8 certificados de cursos que homologan el Master BIM del universo, ¿no? Claro. Y es complicado porque hay quien tiene máster, pero hay gente que sabe muchísimo, muchísimo y no tiene máster. Entonces, también es verdad, o sea, es un discurso que hemos tenido en Building Smart, ¿no? en muchos foros. Es complicado esto aún, ¿no? Pero lo que sí que es verdad, lo que sí que se apostaba desde el inicio es que la metodología BIM es una metodología, está dentro de la digitalización y transformación de nuestro sector, es así, pero que no podemos dejar a los despachos fuera. No puede haber despachos que ahora no puedan optar a presentarse a un concurso porque no tienen 10 proyectos hechos en BIM. Es que no los tendrán nunca, entonces. Con lo cual, es obligatorio, ponte las pilas, pero no te exijo una experiencia en proyectos, ¿eh? En obras sí, en obras se pide un coordinador. María, Cristóbal, ves, ahora ya la has picado. Sí, es que estamos aquí con la fiebre navideña. Oye, mira, es que, pero vale, está muy bien. Bueno, estáis defendiendo que no se puntúe, ¿no? Que no sea una cuestión. Es obligatorio y ya está. No claro, pero ¿y la solvencia técnica, así hablando en terminología, qué solvencia técnica soléis pedir? Bueno, pues aquí especifica un mínimo, mira, en el caso de obra dice un mínimo de un contrato donde haya aplicado metodología BIM en la fase de obra. Justificar mediante certificados del cliente en los últimos 3 años. Vale, uno, ¿eh? Con uno ya. Aquí sí, se ha ido cambiando. Había algunos más tiempo atrás que se ponía 2, se ponía 3, ahora 1, bueno. Entiendo que de unas características similares al objeto del que se contrata, ¿no? Sí. De contrato, vale. Es que hay una condición. Tiene que haber cierta lógica, cierto sentido común. Hace unos días a nosotros nos consultaban para presentarnos a una licitación y la pregunta era, oye David, ¿tenéis alguien en el equipo con una experiencia de 15 años con conocimientos en BIM, en GIS, en desarrollo urbano y en no sé qué, no sé cuántos y demás? Y digo, sí, y se llama Pachi Pérez y tiene nombre y apellidos y es la única persona que tiene esa experiencia. O sea, estoy hablando irónicamente, como se entiende, ¿no? Es decir, joder, o sea, estaba claro que ese requisito estaba muy alineado hacia alguna empresa, entidad o lo que fuera. ¿Por qué? Porque es exclusivo. No, yo sé que eso no es lo habitual, pero tampoco es raro encontrarse con ese tipo de requisitos tan absolutamente desmedidos, ¿no? O sea, que hace falta un poco balancear este tipo de cosas y bueno, evidentemente, ¿dónde pones el mínimo? Como está haciendo AMB. ¿Un proyecto es suficiente? Bueno, eso ya cada entidad lo valorará, claro.
Este es una captura que he cogido de uno de los últimos contratos. Yo creo que antes se pedía alguno más, pero en este ha salido. O sea, por ahí podríamos decir entre 1 y 3. Perfecto, gracias. Y lo que hemos empezado a introducir en los contratos, es verdad que había tiempo atrás, sobre todo, era complicado disponer del modelo actualizado o del as-built final y claro, no teníamos herramientas de ningún tipo. Entonces se está empezando a introducir pues alguna penalización como condición de ejecución BIM para tener alguna herramienta, digamos, ¿no? Entonces, bueno, están empezando a aparecer estas penalizaciones o estas inclusiones en algunos de los contratos ya. Y luego tú lo has pasado muy rápido, pero a mí me parece uno de los puntos más importantes para ir empezando a eliminar la ecuación de los adjudicatarios gano el contrato ya, como soy no sé qué constructora súper mega grande, hago lo que me da la gana, ¿no? Porque como yo tengo el poder de tener muchas obras contratadas, bla, bla, bla. Además, lo que estoy diciendo sé que es políticamente muy incorrecto y habrá constructoras que se echen la mano en la cabeza y me manden luego un WhatsApp diciendo qué vas diciendo por ahí, David. Bueno, yo voy comentando realidades que veo, ¿vale? Bueno, David, pero es que es el BIM y a veces es la planificación. O sea, ahí no, yo he puesto solo la captura de la parte de BIM, pero bueno, hay un listado, ¿no? Si no, bueno, también exigimos la metodología Lean de las planner. Pero entonces, si a donde voy yo, tú cuando te metes en una adjudicación y aceptas unas condiciones, no aceptas las condiciones que te apetece sí y las que te apetece no. Entonces, como la parte del BIM, como me molesta mucho, pues ya buscaré la manera, ¿no? Yo he estado en visitas de obra donde el jefa de obra de turno dice, bueno, a ver, esto del BIM vamos a ver cómo lo resolvemos y tal, porque no es lo más importante. Y es como, perdona, ¿y quién eres tú para decir esto en una licitación pública donde has sido adjudicatario por una condición que era realizar el modelo del BIM? No, es que mis objetivos son otros. Por eso estamos incluyendo alguna herramienta, porque si no, claro, las llamadas, los correos se pueden hacer, ¿no? Pero al final necesitas algo más. Estoy, vamos, totalmente de acuerdo contigo y esto se hace poniendo estas cláusulas, pero levantando la mano y avisando al sector diciendo, estos son cláusulas contractuales de licitaciones públicas, entonces iros poniendo las pilas porque habrá un momento en el que alguien se caliente y diga, oye, basta ya de incumplimientos, vamos a empezar a aplicar penalizaciones. Pero que luego la gente nos eche las manos a la cabeza. Digo, pero bueno, qué malvados son aquí el sector público que ahora nos quiere penalizar por no cumplir con cláusulas contractuales. Hombre, es porque se ha no relativizado, pero sí que se ha puesto en demasiado segundo lugar, como diciendo, esto no van a hacer nada. Bueno, pues yo estoy contigo, me alegro que pongáis eso encima de la mesa. Ojalá para no utilizarlo nunca. Claro. Porque la gente esté cumpliendo y ya está. Exacto. Bueno, y siguiendo, yo creo que ya casi acabó la parte de pliegos. También en los pliegos se incluye el anexo donde explica cuáles son las funciones del coordinador BIM de la empresa, que también está en la guía, pero parece que a veces si están incluidas en el pliego no se te olvidan tanto y son más conscientes de que se incluyen. Y cuanto a recursos, voy a pasar rápido porque me quedan los recursos, David. Esta es la web de la MB. Hay una parte de documentación que es la guía de los anexos que hemos visto en PDF para descargar. Y luego, en cuanto a recursos, los que tenemos colgado en la web, que luego colgamos en cada proyecto en el OneDrive y explicamos el alumno inicial qué es lo que tienen, hay unos relacionados con la revisión de modelos, con la exportación IFC y con herramientas de Revit o el cajetín en CAD. En cuanto a revisión de modelos, sí que es verdad que nosotros como trabajamos con Vincolab y tenemos una serie de normas ya establecidas internamente, ponemos a disposición del mundo de los equipos un manual que explica cómo trabajar y qué normas ya tenemos introducidas nosotros para que ellos puedan hacer su chequeo antes de entregarlo.
Hay otros recursos que se relacionan con la exportación a ICC, donde hay configuraciones ya hechas que hacemos nosotros para el mapeo, para las clases o para en sí la exportación, el JSON que tenemos colgado para exportar a IFC, y luego un manual que también lo explica. Y en cuanto a herramientas, bueno, tenemos la familia del cajetín en Revit colgada, de momento, y los parámetros. Luego tenemos un espacio de EINAs, que son herramientas también, donde tenemos colgados los diferentes showrooms que tenemos elaborados. Sí que es verdad lo que os decía antes, que tendría para el año que viene lo tenemos que actualizar porque tenemos desarrollados de este último año nuevas versiones. El de vegetación y señalización está bastante actualizado, pero el resto tenemos algunos nuevos que están muy bien, pero que el año que viene colgaremos. Y luego está la parte... Y que son una maravilla, están muy bien definidos y la verdad es que es una herramienta de ayuda para los que hacen proyectos allí con vosotros y para los que estudiamos desde fuera como algunos recursos interesantes, pues cómo estructurar la información y tenerla accesible, la verdad es que me parece un recurso muy, muy loable. A ver si para enero colgamos los nuevos y así si os lo bajáis ya lo tenéis actualizado. Y luego está la parte esta también del portal de cartografía que decía David, donde aquí hay muchos productos que os podéis bajar si queréis, pero está marcado en los modelos BIM del territorio, que en este caso se trata de los modelos BIM en formato IFC que se pueden descargar, que están realizados a través, ¿no?, a partir del mapa topográfico 1000, que es el que se actualiza cada 4 años en el área metropolitana. Aquí veis un ejemplo del entorno, ¿no?, que podemos disponer en formato IFC y el proyecto, digamos, que está en medio. Esto es un despacho profesional externo que lo utilizó. Aquí vemos en la parte inferior pues cada uno de los modelos y en esta vista que es donde revisamos las coordenadas, ¿no?, haciendo secciones para confirmar que el proyecto está en coordenadas. Aquí en la web también tenemos estas novedades, por ejemplo, en la parte esta del IFC del territorio y algunos ejemplos un poco antiguos, aquí también tenemos que invertir tiempo para actualizarlo, de ejemplos que hemos realizado en BIM. Y ya estoy, David. Ya estoy aquí. Como diría aquel, aplauso gigantesco por tu masterclass maravillosa. Como para ser tus primeras masterclass tipo universidad o escuela, lo has hecho absolutamente magnífico, como sabía que lo ibas a hacer. Así que, bueno, no sé si tenéis ahí algunas preguntas, veo más caras conocidas por ahí y demás. Creo que estaréis todos con unas ganas locas ya de iros ya para la comida navideña o similar. Pero bueno, la verdad es que agradeceros, yo estaba alucinado porque habéis estado, o sea, el pico eran 24 personas lo máximo que habéis estado y estamos 22 ahora mismo, es decir, prácticamente 2 horas todo el mundo, así que bueno, pues agradeceros que nos hayáis acompañado en este ratillo de aprendizaje conjunto. A muchos de vosotros os vamos a seguir viendo ya en enero en el módulo 3 de arranque de gestión interna de desarrollo de información. Dentro del módulo, a algunos de vosotros os veremos en módulos más adelante y algunos de vosotros, o otras personas que estéis aquí, pues bueno, ya si tenéis interés, etcétera, en que os demos información, pues nada, os mandaremos, nos pedís, os mandamos información, etcétera. La presentación la tendremos disponible, ¿vale? Y el vídeo igualmente lo tendréis disponible, o sea que en ese sentido, bueno, pues es un recurso que generamos para que esté aquí a disposición. Y poco más, a ver, Alfredo nos traslada, Alfredo desde Vitoria, ¿no? Es correcto, te traslada felicitaciones y agradece que hayamos hecho. Estamos aquí para poner nuestro granito de arena y nada, así que eso, os pasaremos la información de la jornada. ¿Y qué más? Pues nada más, que felices fiestas a todos los que estáis aquí. Bon Nadal, Sorionak eta urte berrión, felices Navidades y feliz año nuevo a todos. Y nada, nos vemos dentro de poquito.
Muy bien, muchas gracias a todos. Otro día haré con 2 pantallas porque no os veía y eso no me ha gustado nada. Ahora veo a María, ahora la veo. Y a todos. Bueno, Agur. buen Nadal. Buenas Gracias. fiestas Muchas gracias. Vale. a todos.